por supuesto, no con toda la complejidad que tiene hoy, fundada en el año 1948, y entonces se dando cuenta, resulta que está cumpliendo 75 años. Entonces, esto que vamos a conversar hoy se inscribe dentro de una línea de investigación que tiene el doctorado en educación. Esa línea de investigación es la historia de la educación. La historia de la educación tiene como muchos ramales, muchas posibilidades. Por ejemplo, se puede estudiar monográficamente, es decir, muy focalizadamente, un determinado asunto, un acontecimiento. Yo tengo, por ejemplo, aquí, este es un libro que editó la Católica hace ya 20 años. Esto es una tesita en sociología, el decreto 321, sectarismo gubernamental versus proyecto democrático. Esto es algo, un decreto que sacó la Junta Revolucionaria de Gobierno en el año 1946, y le puso al frente a la educación privada en general y a la educación católica, y por muy razonable y justo motivo. Es decir, es un estudio monográfico, un asunto específico muy significativo. Otra manera también, otra vía, otro ramal para estudiar la historia de la educación son lo que se llaman estudios longitudinales de la evolución de un determinado asunto. Y eso también hay unos cuantos en Venezuela y unos cuantos en nuestro doctorado. Por ejemplo, yo en lo personal publiqué en una revista, en un libro, en dos momentos, trabajo sobre la autonomía universitaria y la libertad de cátedra versus los intentos de control político por parte de los gobiernos en nuestra historia. Y ahí sí uno arranca desde Bolívar, lo que pasó con Guzmán Blanco, y llega hasta la actualidad. Es longitudinal porque atraviesa la historia, pero centradito en un asunto. Hay un tercer tipo de historias, que son las historias panorámicas, que son esas historias que solamente las pueden emprender personas que ya tienen unos cuantos años en ese tipo de ruta de investigación. Hay también las biografías de educadores. Eso es muy importante en Venezuela, porque de lo que podamos aprender del pasado podemos sacar muchas lecciones prácticas de tipo pedagógico, muchas lecciones de tipo moral para nuestro presente y futuro. Entonces aquí hay un texto que me tocó el honor de coordinar, un texto emblemático, que es el texto más amplio, cubre 200 biografías de educadores, y esto lo hicimos entre unos 34 investigadores del doctorado, del no doctorado, de la escuela de educación y de otras instituciones. Entonces, esto también es historia, son historias de individuos, pero al final las vas mirando en conjunto, forman un fabuloso entramado. Y luego están las historias de instituciones educativas. En las historias de instituciones educativas, por ejemplo, hay este trabajo mío que acaba de salir, la educación de los jesuitas en la Venezuela contemporánea, y el trabajo que nos ocupa hoy. Es un trabajo que está por terminar, es un trabajo de Miguel Ángel Coromina, es su tesis doctoral, y estudia históricamente los 75 años de vida institucional del Instituto Jesús Obrero. Hoy lo llamamos Instituto Jesús Obrero, Complejo Educativo Jesús Obrero, ya él lo dirá, ¿no? Entonces también tendrá periodos, etcétera. Esa va a ser la ponencia principal, y quiero presentar brevemente a cada uno de los tres ponentes. Y la técnica va a ser esto, la ponencia, digamos, un poquito más larga, un poquito principal, de 20 minutos, se va a tener Miguel Ángel Coromina. Él es licenciado en filosofía, licenciado en administración, tiene 2 maestrías, una en gerencia y una en planificación estratégica, y esperamos que para final de año, con esta tesis de la cual le va a hablar, pues también tenga el doctorado en educación por la Universidad Católica. Como les digo, ese es el tema central, y comentarios de cualquier tipo el que a bien tenga. Van a ser 2 personas, 2 sacerdotes jesuitas, el padre Jaime Ariz Corena, licenciado en filosofía, licenciado en teología, ingeniero eléctrico,
profesor por el Pedagógico de Caracas, también como profesor de electricidad, y quien dirigió durante 12 años el Jesús Obrero. Y hasta el día de hoy, o estos días, pues también ha dirigido nacionalmente nada menos que a Fe y Alegría, 19, casi 20 años, como director nacional de Fe y Alegría. Y me decía Miguel Ángel que su domicilio, su vivienda, desde hace 51 años, o sea, medio siglo, es exactamente Jesús Obrero. De manera que si hay alguien que encarna lo que es obrero, pues es él. Y luego añadir que lleva 54 años de los 6 y 54 de los 6. Y luego Jesús María Aguirre, quien acaba de hacer un apunte, una acotación, vamos a llamar así para no llamarla interrupción. Jesús María Aguirre, licenciado en filosofía, licenciado en teología, comunicador social, licenciado en comunicación y doctor en ciencias sociales, profesor de esta casa de estudios de varios posgrados y también por muchos años alguien que ha vivido en el espacio físico de Jesús Obrero y que ha trabajado allí como docente en distintas largas etapas. Bueno, esas son las personas que van a conversar hoy. Yo tengo un poquito de ver en ese entierro porque yo estudié en mis 3 años finales de primaria en Jesús Obrero y estuve luego 4 años cuando era joven, estaba en Tiernero, estudiaba educación en la noche y en el día trabajaba en Jesús Obrero con un fabuloso staff o elenco de compañeros. Pero eso fue a comienzos de los 70. Bueno, dicho eso, creo que he presentado la línea de investigación del doctorado en la cual se inscribe la temática de hoy, pero por supuesto esa temática es independiente porque es la celebración de 75 años de una muy importante institución jesuítica, las personas que van a exponer. Entonces, sin más, le doy la palabra a Miguel Ángel Coronel. Muchísimas gracias, profesor Leonardo, por la presentación y por invitarme a este webinar con esta temática. También saludar a las personas que están aquí presentes y a las que nos acompañan en Zoom, ¿no? Gracias al padre Victorena, Piedra, y al padre Aguirre y Chusma, que me acompañan hoy aquí también, porque son historia viva de lo que es Jesús Obrero, ¿no? Yo, en la síntesis histórica que hemos desarrollado para el doctorado, uno descubre que hay personajes emblemáticos y aquí tengo el orgullo de tener a 2 buenos padres, porque también Leonardo en su momento, a pesar que fueron 4 años, fue muy emblemático en Jesús Obrero. Bueno, para comenzar un poco esto, yo lo he llamado 75 años iluminando vidas, ¿no? Jesús Obrero parte y ha sido parte de su historia, ha iluminado y ha tratado de iluminar vidas y cambiar vidas de jóvenes del sector de Catia, del oeste de la ciudad, ¿no? También lo llamo una historia llena de retos, porque ha sido una institución que, como verán y como les iré contando, no se creó como se ha creado cualquier obra educativa de la Compañía de Jesús, al menos en Venezuela, ¿no? Si pudiéramos asemejarla en algo, uno la pudiera asemejar a cómo ha sido la historia de Fe y Alegría como movimiento, pero Jesús Obrero como institución, ¿no? Bueno, uno tiene que remontarse a los años 40, cuando el padre Odriozola, el apóstol de los barrios de Catia, iba con un grupo de seminaristas a evangelizar a Catia, que era como lo más alejado del centro de la ciudad, ¿no? Y ahí fundaron 4 capillas. Esas 4 capillas terminaron siendo parroquias importantes de Catia, y en una de ellas el padre Víctor Salcedo termina de llevar el sueño de Odriozola, porque Odriozola muere unos meses antes, cuando funda la Capilla Virgen de los Dolores, ¿no? Allí, básicamente, se dan varias cosas, ¿no? Se funda en el 44 la capilla, en el 45, en ese mismo sector, el padre Manuel Aguirre atiende un grupo de lo que era círculos obreros y de lo que fue después Codesa,
y atendían como a 500 personas, ¿no? Y entonces era era gente que era feligres de la parroquia, pero también pertenecía al círculo obrero. Eso hay que entender el contexto y por qué la compañía piensa en abrir una escuela allí. Bueno, porque estaba esta gente del círculo obrero, estaba la gente de la capilla, que al final eran los mismos, y le plantean al padre Víctor Salcedo abrir una escuela, para que los muchachos aprendieran el castellano, a leer, a escribir, para poder aprender el catecismo, ¿no? Y así fue, así comienza en el año 47, en septiembre, decimos 48 porque es el año 47-48, el año escolar, el 27 de octubre, con 70 muchachos en 3 grupos, la escuela, así lo apunta el padre Víctor Salcedo en su trabajo, en escritos de la comunidad. Pero vale la pena destacar que no es un colegio en ese momento regido por el porque inmediatamente al padre Víctor Salcedo, como fue algo que hizo fuera de, no con autorización de las autoridades, lo mandaron a Paraguaná. Y el colegio se quedó sin jesuitas, solo iban los jesuitas los fines de semana, los seminaristas, a ayudar en el catecismo, y quien se encarga y asume eso es el círculo obrero, y empieza a llevar el colegio desde el 48 hasta el año 52, cuando la Compañía de Jesús, porque hay que entender todo el contexto, deja el seminario de Caracas para asumir la Universidad Católica, y varios profesores de la universidad, del seminario, perdón, bajan y se van a vivir a los Flores de Catia, donde estaba esa experiencia de inserción, y crean la primera residencia, vamos a decir, en una zona popular de la Compañía de Jesús, se llama Residencia San Ignacio. Y dentro de ese grupo de jesuitas llega el padre Goicoechea, año 51. Y es el que realmente le da el impulso de dejar de que sea una escuela artesanal a que sea una escuela profesional. Ese era el sueño de hacer una escuela profesional. Y ahí arranca todo ese trabajo. El padre Goicoechea, pudiéramos decir, que fue el principal sponsor de lo que fue Jesús Obrero a los comienzos. Porque él venía de ser rector de un colegio en España, después del San José de Mérida y después del Colegio San Ignacio. Y en el Colegio San Ignacio fundó la Asociación Antiguos Alumnos, ¿no? La ASA San Ignacio, que fueron fueron claves en la construcción del primer edificio, que hoy en día está el rectorado, que se construyó del 52 al 57, porque el aporte, el 80% del aporte para hacer ese edificio, lo dieron los antiguos alumnos del colegio. Con la llegada de Goicoechea empieza todo este movimiento de profesionalización, de formar a los hijos de los obreros, porque como sabemos, Catia es una zona popular, pero es una zona popular donde estaba la gran mano de obra de todas las obras que se hacían en Caracas. El mayor nivel estaba ahí, y sobre todo a partir de los años 50, que empezaron a llegar italianos, portugueses, árabes, españoles, y se residenciaban en Catia. No sé si era por cerca del aeropuerto, pero era como una zona donde llegaban allí, y bueno, fueron clave en todo lo que ha sido los maestros de obra y la mano de obra desde la construcción del 23 de enero, las autopistas en Caracas y todo eso. En los años 60, el Ministerio de Educación da una autorización para formar 3 liceos populares. Y entre ellos estaban Jesús Obrero, y él era el único que era de administración, vamos a decir, privada. Los demás eran liceos populares públicos. Por eso quería decir que tenían permiso para tener hasta 3er año de bachillerato clásico. Y bueno, así continuó. En el 62 llega una figura muy importante a Jesús Obrero, que es el hermano Porta, el cual era ingeniero químico, venía de estudiar en Barcelona, en España, y de trabajar en una técnica que también creo que se llamaba Jesús Obrero, ¿no? En Tudela, ¿no? San Francisco Javier, perdón. En Tudela, ¿no? ¿Era Tudela? Sí. Entonces, bueno, llega a Venezuela y lo enamora y lo apasiona el hacer de Jesús Obrero una escuela técnica, y allí en ese momento estábamos como o había como una pelea interna entre la compañía, ¿no? Si era una escuela técnica o hacíamos una gran iglesia para atender y hacer el apostolado religioso
que se requería a nivel de catequesis y todos los sacramentos, ¿no? Al final, la historia dice que gana corta, ¿no? Pero cuando digo gana corta, porque se hizo un gran instituto y la iglesia es un adjunto casi del instituto, ¿no? Pero es parte de la historia. En el 65, junto con la tesis doctoral del padre Saad, que fue como el diseño curricular de la mención en electrónica, y concorda, aprueba el Ministerio de Educación la mención técnico medio en electrónica. Siendo pionero en esa dimensión en el país, el instituto no había otra mención en electrónica en una parte de Venezuela, y fue el ministerio la aprobó como piloto, y después fue que le dio como continuidad en otros institutos, ¿no? Fue clave para el país, y lo digo así porque, bueno, el que vino a dar los títulos fue el ministro de Educación. El ministro de Educación no va normalmente un colegio a dar los títulos, ¿no? Era tan importante lo que estaba sucediendo que el ministro de Educación se apersonó a dar los títulos. Y el que dio el discurso de orden, siendo exalumno del Colegio San Ignacio, fue el doctor Rafael Caldera, y después, al año, creo que fue presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, para la vida política, social, educativa del país, significó un paso importante esa mención en electrónica que no existía. Igual sucede en el año 71, y vale la pena destacar y contarles esto de cómo era la figura del hermano Corta, que él arranca el bachillerato técnico medio en informática en el 71 sin permiso del Ministerio. Era la audacia, el arrojo, el lanzarse a esto, ¿no? Otra cosa que antes de decirles y continuar, fíjense que en la línea del tiempo, cuando hablamos del 47 al 65, hay 18 años. El Jesús Obrero no se crea como cualquier colegio de la Compañía de Jesús, que llega al edificio y notar, entonces no, ha sido un proceso que ya no se le ha regalado nada. Se ha ido ganando pulso, un pulso que ha tenido, y en ese momento los seglares que creían en eso, los jesuitas que creyeron en eso, la misma compañía que fue creyendo en eso, porque al principio las autoridades no lo veían claro. Las autoridades venezolanas de la provincia jesuítica no lo veían claro y fueron creyendo en el proyecto, y eso fueron 18 años para poder ser bachiller técnico. Después inmediatamente viene la mención en informática, que el hermano Corta, como les conté, se lanza sin tener autorización, y bueno, ya por el año 72 llega un joven ingeniero a Katia, que venía por un año, porque después iba destinado a los cafetaleros, a las cooperativas de café, que es el padre de Piedra, que tengo aquí sentado al lado. Y fue el que ordenó toda la historia que tenía Corta montar, porque los papás no sabían que no tenían permiso del ministerio. Los papás confiaron y pusieron a sus hijos a estudiar informática. Y bueno, por mayo, creo que fue en Piedra, y sí, en algún momento lo contará, se reunió con el Ministerio de Educación y empezó todo eso, porque ya los muchachos se iban a graduar en 3 meses y todavía no tenían la autorización. Y así fue. Pudieron solucionarlo, se abocaron a eso, y bueno, yo creo que por eso el Piedra, aquí presente, y lo voy a decir con estas palabras, es tan figura de la comunicación. Creo que de ahí le viene. Fue el primero que trajo una computadora de su obrero también, ¿no? Y eso ya les contaré. Bueno, a partir del año 72, llega Piedra. Pero antes de eso tengo que contar algo, que se me pasaba por algo, que también el Chusma fue protagonista. En el año 67, entre el año 67, se crea la primera experiencia de inserción de los jesuitas. A la cabeza del padre Remy se van al bloque 32. Miguel Mato,
el Chusma, Azarta, y creo que Pechín también. No, pero Todavía no había llegado, ¿verdad? andaba en duda, metódica, socialista y cura. Así es, así es. Bueno, vale la pena resaltar que la primera experiencia, vamos a decir, de inserción popular, también se hizo en Catia, con el padre Ramírez a la cabeza y un grupo de estudiantes jesuitas que se fueron a vivir allá. Eso todo promovido por el ambiente del Vaticano II, hay que entenderlo. Las puertas y ventanas que mandó a abrir Juan XXIII para que entrara el aire fresco, y después se termina de consolidar con la Carta del 68, la Carta del Río del Padre Arnulfo. Pero volvamos de nuevo donde me quedé, en el 72. Bueno, con la llegada de Piedra llega como subdirector del instituto. El director era el padre Sada en ese momento, pero no era nominal, y estaba de rector el padre Rey. Esos años 60 también fueron muy convulsos, ¿no? Pero la primera noticia, podemos decir que fue tener el primer bachillerato, porque también fuimos pioneros en informática en el país en el año 73, la primera promoción. Y en ese mismo año, por decreto del presidente de la República, Rafael Caldera, al hermano Corda, insisto en llamarlo padre de Jesús Obrero, pero hermano Corda. El hermano Corta consigue que por decreto presidencial nos den la autorización de Instituto Tecnológico Universitario en las materias de electricidad y electrónica, que más adelante será la piedra angular de otro proyecto que vamos a contar. Bueno, todo esto pasó, llegó la experiencia educativa que habla el profesor Carvajal, que nos acompaña hoy moderando este webinar. Y bueno, fue una experiencia realmente muy valiosa, muy positiva, pero bueno, ¿cómo termina? Las cosas tienen que terminar, y estas terminaron mal, ¿no? Terminó con un problema sindical, y eso dejó al colegio tocado. Y por los años 70, en esa época, la Compañía de Jesús estaba muy revuelta internamente, y esto es una de las cosas que yo pienso que por eso no se da y también porque el hermano Corte se da a los indígenas, ¿no? Pero no se da la concreción del tecnológico. Entonces, tengo que correr entonces. Entonces, bueno, saltando de ahí no puedo seguir con esto, llega el padre Basabe, un ingeniero mecánico, y comienza con un proyecto que se llama Educación y Producción, y con eso nuestros muchachos fueron los egresados que dieron becas para Alemania y Japón, y muchas becas también dentro del programa de beca Grande Estatal de Ayacucho, ¿no? En ese momento, junto con la rectoría del Bajo Izaguirre, que no lo he nombrado, pero también fue una persona clave, porque fue director, cubriendo después al Piedra, porque Piedra fue como director suplente, hasta que el ministerio le dijo, basta, tenemos que poner un director de verdad. Y entonces entró el padre Izaguirre, que después fue rector. Brincando rápidamente, y voy a brincar al Bajo Izaguirre, con el perdón de él, voy a saltar a los 90, donde hubo un gran movimiento, que fueron dos obras que se fundaron del árbol del Instituto Técnico. La primera obra es el Instituto Universitario de Fe y Alegría, que arranca en el 98, y es bien simpática la experiencia, porque no iban a darles el permiso y al final pueden conseguir el permiso, porque una persona del Ministerio de Educación dice, epa, pero aquí hay un decreto aprobado presidencial, aquí está, que es para los lujos, para el Instituto Universitario Jesús Obrero. Y se agarraron de eso, y después con una carta del ministro agregaron las demás carreras y arrancaron con 8 carreras esa experiencia, que yo creo que ahí el Piedra va a profundizar más, ¿no? Esa experiencia se debe a el Piedra como rector en ese momento. El director nacional era el padre Orbegoso, que en ese momento era director nacional de Fe y Alegría, y el profesor Julio Jiménez. Fue una triada que se confabuló para poder llevar este sueño adelante. Hoy en día, Fe y Alegría Universitaria está en 5 partes de Venezuela, pero podemos decir que comenzó también en Jesús Obrero la experiencia universitaria. De ahí vamos a saltar
Al año siguiente se crea también, y lo funda también el padre Piedra, el Centro de Formación de Aprendices INSE. Teníamos ya 4 años con una experiencia fundamental, pero a partir de ahí nos independizamos y empieza a trabajar y a formar aprendices INSE en el instituto. Como vemos, ya no es el Instituto Técnico solo, ya no es esa escuelita, ya es una escuela, la primaria, un bachillerato técnico, un instituto universitario y un centro de formación de aprendices. En el 2005 asume la rectoría el padre Ángel, y es el último jesuita que ha sido rector en su obra. Duró 2 años y ahí ya hay un punto de inflexión en la historia de Jesús Obrero, porque a partir de allí ha habido jesuitas acompañando a Jesús Obrero, pero en la rectoría, a la cabeza, ya no hay un jesuita, ¿no? Y bueno, no quiere decir que no venga otro más adelante, pero los 3 que han habido no son jesuitas, ¿no? Está el profesor Wilfredo Hernández, que fue la llave de Piedra, él era director y pasó a ser rector, y después, por primera vez en la historia, un exalumno, un antiguo alumno, asumió la rectoría del instituto. Eso es algo bien interesante. El profesor Edgar Contreras asume la rectoría del instituto por 4 años después de Wilfredo, siendo antiguo alumno del colegio. Eso es una cosa muy bonita. Y a estas alturas, después de 7 años, yo, y ha sido, sí creo que el país nos ha invitado, o nos ha invitado no, la necesidad nos ha llevado a hacer un cambio de gestión organizacional en sus obreros. Y eso es lo que hemos tratado de tener en estos últimos 7 años, con todo y los 2 años de pandemia de por medio, ¿no? Y estamos tratando de impulsar lo que es la figura del complejo educativo. Hoy en día una organización sola se pierde, no tiene fuerza, pero hablar y decir y presentarte como que tú eres una organización educativa, que estás en el corazón de Katia, que atiendes a 2.700 estudiantes, porque tienes 1.200 universitarios, 1.300 en 500 en primaria y 800 en bachillerato técnico, 1.300, y 200 en aprendices INSE, tienen un golpe significativo para el empresariado, para la educación de la zona, y creo que eso ha sido clave en la fuerza que hemos podido tener en estos últimos años. El entender a Jesús Obrero como una plataforma educativa. Uno de repente dice complejo, ya el nombre dice, pues estamos complejizando la cosa, ¿no? Pero le podemos llamar una plataforma educativa donde está la experiencia universitaria de Fe y Alegría, hay un colegio de la Compañía de Jesús Técnico y hay un centro de formación también, y todo desde la organización de Cana, que es la patrona, ¿no? Que también pasó a llamarse Jesús Obrero. Entonces, ahí hacemos vida, podríamos decir aquí en modo de un gran condominio, porque al lado, en los mismos edificios, está hoy en día el filosofado de la Compañía de Jesús, lo que estudian los muchachos filosofía para ser jesuitas, y hay una comunidad de 8 jesuitas que viven allí también. Bueno, eran 75 años, fue muy difícil en 20 minutos meter 75 años, pero bueno, espero que haya podido dar una pincelada rápida por estos años. Creo que lograste bastante en 21 minutos. Porque con tanto ingeniero y tanto, uno le viene la mayoría de la medición y la precisión. Tiene la palabra ahora por 13 minutos, cuando lleve 10, le digo que le quedan 3, no creo que el padre Jaime y Torena, para que él desarrolle alguna de las etapas o cualquier tipo de comentario, igual que el padre Aguirre, o sea que vamos por la guía. En materia que no tenía que ser como las etapas principales para ubicar a los que están participando, y que por cierto, cuando terminen, pueden ir enviando quien tenga preguntas, enviarlas por escrito, y cuando terminen todas las participaciones, pues también, para hacer esto dinámico, ¿no? Entonces, el padre Jaime Victoria. Yo iba a decir una frase que Jesús Obrero pasa de ser un lugar, una comunidad
donde los primeros jesuitas son los que vienen del seminario, pero los siguientes, los jóvenes que van a Jesús, pero como castigados, porque no eran los mejores jesuitas por los criterios de entonces. Si los jesuitas que fumaban. Y el Pío XII prohibió a los jesuitas fumar, no lo sabían. Pasar de eso, de ser un lugar donde van castigados los jesuitas, a hacer hoy una obra educativa de la compañía de Jesús, que yo me atrevo a decir que es la mejor obra por su peculiaridad. Pero no es cualquier obra, no es un bachillerato de lo que hay tantos en el país, de más o menos calidad, como que son técnicos medios, muy cualificados, muy reconocidos. Y tenemos prueba de tanto exalumnos trabajando en tantas empresas y aportando positivamente al país. Una segunda cosa, el hermano Huerta no creo que vino castigado. Yo conocí a los hermanos Huerta en España cuando era un muchachito estudiando bachillerato en la escuela técnica de San Francisco Javier. Y siempre yo creo que entonces sintonizamos, nos hicimos amigos. Él llegó a Venezuela un año después que yo, y me lo encontré todavía apenas sin conocerlo, porque yo cuando estaba en Barquisimeto, pero uno se da cuenta del significado profundo que ha sido hermano Corta, yo digo para la compañía de Jesús, porque Corta, además de visionario, era un hombre terco, y terco en el buen sentido también, un terco de esos que no era razonable, se podía hablar, pero siempre iba allá llegaba. Entonces, el lograr el bachillerato en electrónica, el meterse a hacer el bachillerato en informática, al final es constancia y lucha y pelea, ¿por qué no? Y luego más adelante todavía lograr el instituto universitario, todo, yo creo que son cosas como valiosas. Y Corta además era un ser humano denso. O sea, escuchar a los alumnos anteriores del 74 hablar de Corta, y todo el mundo dice, yo soy lo que soy por Corta. Y yo creo que Corta es una persona que le dio un talante a los obreros que todavía permanece. El hermano Corta creía en el valor del trabajo. Y de su obrero es todavía un bastión de trabajo. Yo recuerdo que su obrero no cerró las puertas ni siquiera con el Caracazo. No sé si alguno de ustedes estaba, pero en el tiempo del Caracazo, incluso hubo un alumno de los obreros que vivió por patria. Sin embargo, los últimos años, 4, 5 y 6, venían a Jesús Obrero a clase y venían los profesores sin uniforme para no llamar la atención. El trabajo absolutamente, eso venía de todo, era trabajo. Eso lo hemos hecho en estos últimos años, porque en algún momento que han dicho que no sé ni clase, que han tenido los muchachos. Bueno, pues eso ha sido como, eso es una línea. Nosotros nadie aprueba, ahora un poquito más por las normas absurdas del Ministerio de Educación, de que no hay que respetar a nadie. Pero nosotros, el que pasa, pues, no, que pasaba, no es tanto eso. Yo nunca he entendido, porque eso se encargaba de estar el técnico liberal, yo nunca he entendido cómo Jesús podía funcionar con la mentalidad que tenía. Porque no había convenio. En aquel entonces no había convenio, lo que se cobraba, la verdad que yo no recuerdo que era el Senado obligatorio entre el izquierdo y con eso había que tratar, había que mantener
Y había una cosa muy bonita para que vean lo que es el enfoque de hacer trabajo, que cuando se llegaba al cuarto año, Jesús Obrero vendía la caja de herramientas. El primer mes del trabajo se le entregaba una caja de herramientas en electrónica, soldador, estaño, herramientas, y lo iban pagando mensualmente 15 bolívares al mes. De manera que el alumno desde el primer día tenía con qué trabajar. Otra cosa que me parece como muy, que no me gusta la expresión de tipo Michelangelo, espero que no quede en la tesis, porque no estoy muy de acuerdo con eso, cuando dice que la experiencia terminó mal. No terminó del todo bien, pero ciertamente que dejó una manera de ser en su obra. Eso a mí no me cabe ninguna, fue una experiencia, y no solamente en su obra, una experiencia que incluso influyó en planes del Ministerio de Educación. Todo el plan de la educación básica experimental, que creo que era el 32, o 5, si no me olvido, donde se hablaba de todo el tema de las nuevas unidades generadoras de aprendizaje. Todo eso fue una experiencia de Jesús y mucho más. Eso nació en Jesús Obrero. Entonces, eso no fue un fracaso, fue una experiencia hermosa. Lo mismo con cantidad de alumnos a los que se les formó una crítica de la realidad constructiva de realidad. ¿Qué otra cosa puedo decir así como? Y yo siempre he creído, y creo que eso es algo que después en la pedagogía nacional se inscribe mucho, que no hay aprendizaje sin experiencia. O sea, se aprende lo que se hace. Y se aprende haciendo. Y a mí me parece que esa es una línea también muy clara en Jesús Obrero. Y eso me hace, sin duda, la experiencia de años 72, los años 90, yo creo que son años en que uno se da cuenta de que lo que se va logrando es que el personal que trabaja en la institución tenga más claro de qué se trata. Pero es muy chocante en algún momento decir, pero si tenemos claro qué hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los años en que estuvimos definiendo nuestra misión de institución, en que nos pusimos 3 palabritas que nos definieron muy bien, que fue el que somos un plantel popular, un plantel técnico, un plantel cristiano. Eso es de los años 86, 87, y creo que eso es de milagro. Solíamos decir que el plantel popular no significa plantel pepeganda. Se me ve el célula con eso, pero era un plantel, una concepción de la educación que es una educación transformadora. La educación característica de la educación popular tiene que transformar personas para transformar la realidad. Y eso lo hago. Empezamos a ver con mucha más claridad. El que éramos técnicos tenía que ser algo que empezaba desde el primer año. No era para solo el diversificado, sino del primer año. Que éramos cristianos, pues era esa aceptación de los valores de Jesús, que nunca en Jesús hemos sido muy casanteros, nunca hemos sido muchos sacramentos, bueno, yo quizás también un poco más, pero digo, nosotros éramos un poquito como no demasiada expresión de nuestra fe, pero sí creíamos los valores cristianos, queríamos ser seguidores de Jesús, esa es la cosa que nos haría Jesús. Yo creo que esas 3 palabritas de popular técnico cristiano fueron una definición interesante de Jesús. El tema de, quiero preguntarte como anécdota, el tema de la informática, o sea, hay que ver, muchos de los que nos ven, me imagino, son muy jóvenes, pero
Esto es lo que implica en el año 71, entonces con informática. Todavía no había PCs, todavía no había más que unos monstruos de la Venezuela petrolera que estaban en los ministerios y que el software no tenía. Y que la manera de aprender, si era haciendo, lo único que tenían eran unas perforadoras, se perforaban tarjetas, se contrató fijo a un motorizado que lo aprobaba el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, y el cambio del Ministerio del Ambiente, ya se procesaba estas tarjetas, se devolvían a las hojas los listados que se corregían, se volvían a cambiar, si había errores de las tarjetas, imagínense lo que implica eso en el año 71. La visión del futuro de la mano corta es impresionante, todavía no hay nada. Y cómo se mete corta en programas y en lenguajes científicos. Eran tres. El lenguaje científico. O sea, el principio corta quiere que el bachillerato en informática quería que fuera bachillerato en ciencias y en informática. Y al final lo que se consiguió en pelea, porque fuera bachillerato en administración, gestión, procesamiento de datos. El año mayo del 73, 2 meses antes de la graduación de los primeros bachilleres. Los programas siempre fueron de avanzar. Empezamos por Fortran, PL1, una mezcla de Fortran y Fortran, administrativo y científico, Fortran, Pascal, C, que yo había metido eso, pero digo, ¿cómo fue algo que estaba siempre en punta? Y que no era aprender a usar un Word, un Excel, había que hacer programas concretos, con procesos que se hicieran en empresas y actividades. Y lo bonito era que los alumnos iban a las pasantías, cuando regresaban los primeros encuentros donde compartíamos el resultado de la pasantía, los muchachos de 17 años decían, estuve enseñando en la empresa tal lenguaje. Qué maravilla. Y yo creo que esa visión de corta nunca la sabemos alcanzar. Y hoy ciertamente, yo iba a decir que el único bachillerato técnico en informática con la dimensión que tiene de ser generador de programas, creo que hay mucho. Yo creo que me va a estar claro. Entonces, igual, 13 minutos para María Aguirre. Y después, entonces, se pregunta. Entonces, nosotros hacemos una segunda, una tercera ronda. Primero, unos tips para complementar. Segundo, lo que yo llamo experiencias objetivadas que de alguna manera han sido formuladas y aquí las tengo junto con hasta el punto 1. Y después lo que yo llamo experiencias de enriquecimiento personal en una profesión que estrictamente no tiene diría o no nada que ver con un instituto técnico, un comunicador, biología, ciencias sociales, que tienen que ver con los ojos. Primero lo que tengo que decir es lo siguiente. Cuando estamos aquí hablando de Caquia, todavía no existe el detalle de actualmente es el primero o segundo barrio mayor del mundo. Perdón, Caquia era el oeste de Caquia. Y hay una novela, la gente vive en el oeste, en el este, perdón, para decir, ahí vive la gente del este, del oeste, como para Venezuela. Es sintomático. Había, por ejemplo, la primera periferia que hubo ahí, bueno, en la acondicionada, que estaba debajo de ese un rincón del este del oeste. Yo tengo un estudio de esos años sobre los estereotipos de Caquia
en los medios de comunicación y después encuestas hechas en el San Ignacio y en otro colegio religioso cercano, que ahorita aquí se muestran. Katia era, tiene que tener el resumencito, ¿no? La portada, el retén de Katia, ¿no? Eso te ha dicho, más mucho tú, en lugar de preso de castigo de los jesuitas. A mí una vez se me ocurrió una nota, porque mandé una hermana y dice, murió en la cárcel fronteriza de Katia. Como no se entender que hay unas percepciones terribles de esa zona, incluso movimiento en la compañía se regresaba. Ya la historia. El otro punto, no había presencia de ellos. Ayer murió, perdón, ayer fueron los funerales de Brusón. Brusón tiene el primer estudio socioreligioso de Cali. Y en ese estudio, que yo lo he utilizado en varias oportunidades, para que vean mi historia de eso, no había presencia religiosa, era muy poco significativa. Estaba, miren, la obreros estabilizados, están los escolásticos un poquito más tarde, después estaba la Bloque 42, las madres de. No, la madre, no, la que está en el Bloque 42. Divino Maestro. Además vivía ahí en ese bloque al lado de Bloque 28. La inserción era total. Por ejemplo, estos días hemos tenido una visita de estudiantes que vayan a la casa de padres como aplicaciones, pero bloque como todo toda la gente. No es para ver contextos diversos. Era esa dinámica que ha pintado también Miguel Ángel, que yo considero significativa, no porque hubiera estado yo. Además, el argumento no era ni pobres ni pobres, hablar del mundo de la educación y psicológicamente de la vivienda, era el argumento principal que se vivía. Pero nosotros vivíamos por ahí. La primera casa en la que vivía era una casa de barrio. Después fueron todas estas construcciones, ¿no? Progresivas. Ese punto me parece importante recalcarlo. Vivienda, y esto que he dicho de educación, de poca presencia especial. Entonces, eso también fue muy significativo, más allá de la cuestión de la parroquia, en unos profesionales que tenían un corazón especial. Eso como puntitos, así como previo. Ahora, yo en sus obreros nunca fui. A mí me secuestraron. A uno de los personajes, yo añadiría a Leo en menor grado. Yo había terminado mis estudios de filosofía, yo iba muy bien en latín y decía que sobre todo sirve para dar clases de latín, de griego, y humanístico, no parece. Además de la filosofía, la hacíamos en latín, aparte de algunas cátedras que tenía en castellano. Y entonces yo llego al aeropuerto y se me aparecen allá Corta y arriba tú. Así como te dice, sin permiso al ministerio, sin permiso al provincial, agarran y te llevan a la calle. Yo todavía no sabía dónde vivía, porque ni dónde estaba, en qué país, porque apenas llevaba unos años de noviciado ahí, no, nos mandan para Ecuador y ahora caigo en Maiquetía, me agarran estos a los 2 días. Váyase usted a Guayana con los pasantes de Jesús Obrero. La primera promesa. Gonzalo, Ramos, Carrillo, Torres. Yo que no sabía ni Guayana, olvídese, ni colegio, ni universidad, ni nada. Solo había un cura medio loco jesuita, una escuela de cine en la India que entraban por allá a la libre. Entonces nos meten ahí en el parque Cachamán con 2 perros y los pasantes a mí y me dicen, ¿y qué tengo que hacer con esto? Ubícale en la hidroeléctrica Macajuanel y el Sidor.
Yo era, iba a decir de loco, pensaba en términos de ahora. Bien, entonces ese fue mi primer secuestro. Después me dijeron, no, pero tú eres no para la clínica, y nos metan a veces a los estudiantes de Suiza, y tuve dos muy brillados. Uno fue el padre de nosotros acá de visitarnos a en clases de la no hablo de canto porque lo digo y a Leonardo le tocó aguantarme a mí de profesor asistente de otro de literatura grecolatina. Imagínense. Claro, la diferencia eran 5 años, pero yo decía, oye, pero conchale, ya no te la que país vivo, porque al final de ahí, pues, que si San Ignacio, que no sé qué, Jesús joven. Y como dice Leonardo en su libro, familias, experiencias, ahora, en las experiencias yo diría 2 capítulos. Este que yo llamo el capítulo, como eso ya lo sabe todo el mundo, y los grandes de lo han aplicado, yo no tendría mucho que decir, pero lo único, por lo menos para decir que hay que consenso en ese aspecto, ¿no? Es lo siguiente, a ver. A mí eso me sirvió también después cuando yo una línea de investigación que nunca se armó muy bien, que digamos, ¿no? En la línea de universidad y comunidad, pero en fin, será para el futuro. Primero, asentamiento del centro escolar en el espacio vital de la comunidad donde vive la mayoría de los representantes del país. Incluso en algún momento que comenzaron a incluirse por la fama que tenía eso, gente del este, tuvo que cerrar la puerta. Y con becas que había de Avenza bajamos tenemos para buscar también la huella, la mar, bien, no entro en el binomio parroquia-centro educativo porque eso puede ser discutible y entra muchas contradicciones, eso daría mucho que hablar, ¿no? Bien, en lo que reforzaba es en el aspecto de que la gente que venía o mandaba también sus hijos, muchas veces también tenía una médula cristiana, el movimiento de la Legión de María, de otro grupo, y eso ayudaba, ¿no? En el sentido de reforzamiento del entorno escolar. O sea que eso no era una poquita raro, que metieron ahí, sino que no, esto no, de lo mismo, uno de la cofradía, la legión, de ese entorno. Entonces había una receptividad del entorno oral. La conexión de los docentes e instructores a entender problemas de transporte, acceso a condiciones de estudio, etc. Otra, programas de educación o sesión de corta para el trabajo. En Venezuela hay demasiado doctor y no quiere ser doctor, ¿no? Educación para el trabajo. En ese momento, por ejemplo, el dato que me falta también puede ser exagerado, tendrías que protegerlo. Le decía Porta, que a mí me entregaba eso muy duro, que había, por cada 3 ingenieros en Venezuela, había un técnico. Bien. Yo tratando de comprender eso, lo explico de esta manera, Leonardo. En ese momento fue el allanamiento de la universidad. Se sacaron los institutos técnicos. En la de brilla, la introducción, pero eran unos pocos terribles de agua. Claro, ahí pudiera explicarse, decir, hoy hay tanta matrícula en las universidades, se cerraron los institutos técnicos y ha quedado por ahí, pudiera encontrar una explicación. No se me ocurre otra cosa, porque así dicho en abstracto me parecía exagerado. Pero la obsesión para la educación del trabajo, que en el caso nuestro, la otra cosa clara era que la gente aprendiera rápido a trabajar. Yo después hacía el seguimiento de los egresados. Todavía mantengo contacto de gente de hace 40 años por Facebook y nos reunimos de la primera promoción y demás. A mí impresionante que la mayoría no iban a la universidad, la primera etapa. Pero 3, 4 años todos están trabajando. Y si les digo ya con tiempo, oye, su casa, su apartamento, otra cuestión, que tampoco es nueva,
Vinculación con las empresas privadas o públicas. Yo con Costa recuerdo la CIME, la FIBI. Cuando estoy hablando de las pasantías, yo mencionaba la de Guayana, pero estaba lo mismo lo de la AUDA en Zulia, que estaba por aquí la CIMES, que, o sea, imagínense, de los hijos de Zulia, Guayana. O sea, que comenzando, que todavía vamos a decir, estamos ubicados en Caracas, y resulta que la expansión de los pasantes sí era a ese nivel, ¿no? Eso en vinculación con las empresas. Pública las había también. Apoyo de estudiantes voluntarios de las carreras. Ahí había gente que no había terminado ingeniería, o estaba a punto de culminar, por ejemplo, Nelson, el jefe de talleres, que en los años 69 andaba investigando y rastreando satélites. Imagínense, el primer viaje a la luna, no sé. Rastreando satélites de los talleres. Perdón, no hablo de los circuitos impresos, antes de que viniera ya todo el tema de los chips, ¿verdad? Que ahí eso cambió el corte. El otro, por entrenamiento de la Organización de Empresas Juveniles con asesoría profesional de ingenieros de empresas. Algunos más izquierdosos digo, ¿qué son los corruptores de menores? Porque de alguna manera los estamos haciendo capitalistas. Pero ahí digo, ¿no quieren que sean corruptores menores? Entonces, en vez del modelo convencional, que va familiar o anónima, pues hagan cooperativas. Y entonces algunos tomaron la figura de cooperativa. Los muchachos tenían que generar el producto, diseñarlo, producirlo, después sacar sus cuentas bancarias y vender el producto. Imagínense, a mí gente como Safina, ahorita le dicen, esa fue una experiencia porque yo a partir de ahí salí con mi empresa y de su vida. Sin controles de remoto de puertas, de los que más de electrónica y de entonces, la otra que diría yo, la experiencia de pasantía en lugares de trabajo, amigos estudios que son ahí, no me acuerdo de los informes y tal. ¿Por qué leía los informes? Porque algunos señores me metieron ahí donde no debería estar dando derecho laboral. Ya la hacía yo dando derecho laboral. Y entonces, a cuenta de que daba derecho laboral, pues, me encargaba de papers de la escuela. Y después, perdón, yo voy a decir una palabra, no la voy a decir para no ofender. A este señor se le ocurre que no tenemos un profesor de historia de la antropología. ¿Por qué no va a decir? Porque yo puedo echar poesía sobre eso. Y entonces le eché un puñal allá de las prótesis, según la teoría del Heidegger, de Magruta y la extensión de los sentidos, y es lo que me ha servido a mí después para el doctorado de comunicación que acaba de aprobarse en el ministerio. Otra loquera. Estos señores me tienen que hacer. Y después la otra cosa, a las becas para programas de estudios, Japón, Alemania, bien, hasta en Francia, pero el título y seguimiento de los ingresos, bien, a los encuentros anuales, a veces no con tanto éxito, pero eso es lo que defiende, que tiene un librito ahí, sencillito, comprender la sociedad recta, se la decía sobre eso, no, pues la síntesis, que es más para comunicadores o para relacionistas industriales, para facilitar un poco la comprensión de eso, pero y por fin se me olvida decir, con el sindicato tengo que decir que si fue, como has dicho tú, la expresión que te ha corregido, cuando yo dije que terminó mal, que no terminó mal, sino que terminó el proceso de la experiencia, pero lo que dijo es una de las grandes experiencias. Así es. Porque en esos años, la renovación estudiantil, estamos hablando de 69, la UCB y demás, tenemos que, se habla de participación, y el documento de Rúa de Medellín, ¿y dónde hay participación de la iglesia? Y no de la torre, ¿verdad? Y habrá mucha participación y después no hay ninguna, entonces esto se levanta. Pero en el nocturno le hicimos una jugada. Y es que en el nocturno dijimos, esto no va a ser igual que el liceo, esto va a ser un contrato de servicio. El grupo de profesores con los que su internet y compañía hicimos un contrato de servicio.
Entonces, los nombramientos y todo eso se hacían en el nocturno de Jesús Obrero. Y esa experiencia duró como 3 años. Incluso poniendo la escala salarial en función de los ingresos de la gente para que no se abusara, porque uno decía, no, eso puede traer gente y pueda real. Entonces, hasta en eso se tuvo en cuenta. Y eso después se decidió, esto no sirve más, aplacaron las cosas, pero toda esa experiencia que después se hablan ahí en la izquierda, que si cogestión, autogestión, comunidades, empresas en Perú en ese momento, en el otro sitio, ahí se experimentó por una de las publicaciones. Gracias. En un momento todo lo que había preparado, solamente tuvo 17 minutos. O sea, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer una pequeña conversación por el tiempo. Tanto a las personas que están haciendo Zoom, gente como nos estamos aquí. Si hay alguna pregunta, por si acaso nadie tiene, yo preparé 2 para cada uno, para que no se vayan lisos, etc. ¿Hay alguna pregunta? A ver. ¿Cómo fue el proceso de mudanza de la escuela y de Serena Flores que termina en el 23 de enero? Esa para quien la lanza. Para que la sepa la respuesta. A ver. No, pero ¿cómo dice? La mudanza de la escuela empieza de la primaria. Exacto, la primaria y después sección. Sí, aquí está hablando de un coche, eso como si fuera de cero, ¿no? Pero a mí me tocó vivir con él las misas, o sea que yo iba con todos los alumnos a la misa. Y justamente estando en una misa, en la consagración, le dio una CB y no sabía si había consagrado o no. Yo recogí todos los perones y cerramos todos. Pasó a la enfermería y ahí fue. Che, hablando de los flores, yo levanté un poco en su habitación, recogía unos apuntitos de la historia de los benditos relos, pero lo que más me impresionó, aparte de los contadores de confesiones y otras cosas de la parroquia, a ver, ¿cómo es que le llamamos? Puchas, cochinitos, para recoger plata, alcancías para recoger plata. Para ver cómo trabajar. Ahí había un binomio, quiero decir, muy cruzado, porque cuando era un taller y había para de servicios de odontología, venían lo que ahora sería casi, pero eran las damas que solían venir a colaborar. Entonces, ahí no había, era decir, mayor claridad en lo que era parroquia y eran talleres, porque ahí también estaba metido lo de las cooperativas, en la cofradía, todo, y si le pones tú la lupa como pone piedra, eso era un totum revolution, o sea, hacer las distinciones. Claro, ahí cuando vienen las hermanas de Cristo Rey, ahí sí entramos con un poco más de orden, separación de las mujeres, era una cambio, ¿no? Del otro lado los varones, todo eso abajo, metido ahí en lo que es el espacio de Cristo. Todavía no existía la zona eco. Pues más tarde viene la zona. Entonces, ahí yo no sé, en ese momento, nosotros vivimos en la casa de Bahrein, pero ese a la vez está la parroquia. Yo cuando venía de fuera, me metía a la casa por la parroquia, no por el liceo, porque se estaba cerrado. Pero lo que había paredes con paredes, no. Entonces dice los flores, pero esto de los flores, ¿no? Hasta que se hace la separación física de lo que diría yo la primaria y, perdón, después viene, claro, no el primer edificio que es del 50 y cuando el segundo que fue de la calle Los Molinos, el 68, bien, no había reales y se quedó sin ascensor. Entonces, Corta y yo, que éramos los maestrillos, yo me torné 3 años con Corta de magisterio. Nos rotábamos el grupo que teníamos, de los que pasaba aquí, yo de cuarto, pues nos quedamos sin ascensor. Se intentó traer desde el Banco Central porque están construyendo el nuevo y a ver si se vuelve a encajar, no se encajó.
y al final eso termina en el depósito de agua. Ese fue el primer edificio. Después vino la planta de frente, que es la que da a la calle Real de los Colores, y todo eso, y esa la inauguró Gabaldón, siendo ministro de Carlos Matei. Esa fue un poco la secuencia de los edificios. Entonces, fue como muy no de una vez, ¿no? La casita de la de 73, la de 76, con progresión. Y ahí siempre contando, no, lo de la informática y eso es, yo cuando le veía yo a este señor allá montándose, yo lo que me acuerdo que tú me dijiste, no sé si es verdad, confírmame, un computador, como el que trajo ese solo lo había en el IRI, del digital, control digital, pero en esos años, como yo estaba vinculado también a la revista, sí, teníamos Radio Shack para llevar las suscripciones. ¿Saben cuántos? ¿Qué memoria tenía? Échele, números. 512. 512 campos. 502. 64 campos. 64. Eduardo Ortiz. Va a permitir hacer 6 preguntas. Dos para cada uno. Se mudan en el 74 por falta de espacio, porque ya estaba la mención de electrónica y estaba ya aprobada la mención de informática y estaba todo el bachillerato full, no había espacio y el Banco Obrero donó los terrenos de la zona de Comodato, ¿no? Bueno, sí, un Comodato por... Primero pasaron, yo creo que al final de los 60. Y en el 74 subieron 1.600. Así es. Bueno, si me permiten un par de preguntas para cada uno derivadas de los que fueron diciendo. En primer lugar, para Miguel Ángel, que es el que tiene que someterse más a los cánones formales de lo que es una investigación doctoral. Entonces, partiendo del criterio de que cada pulpero alaba su propio peso mucho, yo creo que sería útil que en la tesis tocaran dos puntos con precisión de datos cuantitativos. Algo, por ejemplo, ¿puede alguien decir que el Jesús Obrero en la zona de Katia es la institución de mayor calidad en la formación secundaria o de las de mayor calidad? O sea, ¿qué parámetros, qué criterios con alguna objetividad existe, aparte de la subjetividad que es chévere y tal, ¿no? O sea, ¿existen algún tipo de medición comparativa con otros liceos y colegios oficiales y privados de la zona y a lo mejor hasta de Caracas? Ese es un punto que dejo, a ver si lo han rebobinado, y si no, para tu tesis, que como tutor, pues dejarlo como pequeña tarea. Y lo otro igual, el tema de los sociales, ¿no? Creo que es importante que se tenga una estadística de cuántos graduados ha producido Jesús Obrero desde que comenzó hasta ahora, cómo ha sido la evolución, se ha estancado, o sea, a qué han jugado. O sea, esos números que tienen son números ideales o números de facto. ¿Ha existido alguna vez algún tipo de medición en relación con la procedencia social? O sea, son de Katia, o sea, no vienen de Petare, salvo alguna excepción, son de Katia, pero Katia no es homogénea desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, ¿de dónde vienen, etcétera? Creo que eso sería útil, digamos, como investigaciones específicas y también algo que se pueda presentar. Esas son las dos para ti. Las dos para el padre de Lorena. Uno, me llamó muchísimo la atención lo de las fugas. Yo estoy trabajando y ya empecé a pasar esta semana con otro libro que va a tratar los proyectos pedagógicos y los centros de interés desde la escuela nueva, los primeros, los albores en los años 30, con el uruguayo, o la Isola, el experimental Venezuela, todo eso, capítulos. Te puedo decir que Pérez Jiménez corta eso
pero que hay dos experiencias individuales bien interesantes, son el capítulo 2 y 3. Capítulo 2 en el Colegio de una Comunista de Belén San Juan, Instituto de Educación Integral, que esa mujer sacada de la última escuela experimental de América, porque se la clausuraron, la tipa hizo una institución privada desde el 55 hasta el 99, que se la llevó del lago. Y el otro es en los años 70, la experiencia de Jesús Obrero, porque la idea es entroncar todas estas cosas. Y luego yo paso a los 90, primero con un ramillete de experiencias regionales y algunas, digamos, locales. 8 días al calor de la descentralización, escuelas solidarias de Aragua, escuelas de no sé qué, lo que hizo Marrevito en Bolívar, todas estas cosas, y algunas individuales. Luego las políticas del ministerio, las formales, las que llevó el ministro Cárdenas, y uno de sus vectores fue Mariana Herrera. Y finalmente el último capítulo es lo de el proyecto educativo integral comunitario de este gobierno examinado para lo que es, ¿no? Pero hay un capítulo que lo pensé y después dije, lo borré, que ese intento fallido de la jungla, porque yo de las otras cosas tengo ideas, tengo documentos, tengo libros, etcétera. Pero de la jungla yo estaba afuera, estaba haciendo mi doctorado en España, y eso ocurrió en el 83, y cuando llegaron los adecos del 84, dijeron, no, esto no va. Entonces, si tú tuvieras hilos, pistas de gente, de algún documento, etcétera, sobre eso, yo sería feliz, porque podría construir a su vez un capítulo chiquito, pero decir, es que aquí lo de Jesús Obrero y lo de Jesús Obrero, a su vez, de lo de antes, hay conexión, o sea, hay historia, ¿no? Ese es un elemento. Y la otra es, como yo creo que tú eres uno de los teóricos, Sada, tú y algunos más, de esto desde el punto de vista técnico, tecnológico, entonces mi pregunta es, las menciones que se tienen en bachillerato son ad infinitum, es decir, alguna vez tú has pensado que sería conveniente una tercera, una cuarta mención, y en ese caso digo la curiosidad, porque se fue pionero en los 70, 60, 70, pero como estamos en una época en la que ya no queda títere con cabeza y desaparecen las profesiones, se desaparece aquello y lo otro, digamos, está habilitado el Jesús Obrero en el punto de vista de la competencia, competitividad, con esas menciones, o las 7 de arriba y las 2 del bachillerato deben permanecer por más tiempo. Yo le tiene que ser alguien que tenga cabeza, que sea ingeniero, etcétera, que sí pueda dar una opinión, yo no la puedo dar. Y con respecto al periodista, lo preguntan, o sea, me dijeron por allí que tuviste unos cuantos años en Jesús Obrero en la misma época en la que estuvo Arturo Sosa. Y entonces, si es noticia que él estuvo aquí, etcétera, claro. Y entonces la pregunta como periodista es si hay algún tipo de experiencia, de anécdota, de no sé cuánto, o que pudieras calibrar cómo le fue a Arturo Sosa en su formación intelectual, humana y política en esos años. Y la otra entonces es personal, que hablaría del padre general con habla de ti. Y entonces, ¿cuál fue tu peor experiencia en su Obrero y cuál fue tu experiencia que te hizo más feliz en estos años? Entonces comenzamos por a contestar ya. No, después no contestar, decir, está fugando y respondo en el otro webinar, ¿verdad? También, por ejemplo, yo creo que él va a pasar y ganar. A ver, con respecto a la primera, si tenemos cómo medir, hemos hecho realmente, hicimos el año pasado los campus europeos a nivel nacional, y quedamos no bien, pero no mal. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del escenario de que la educación venezolana está mal, porque el máximo promedio era 12, la educación privada, nosotros no teníamos 0,0, estábamos en 9, o 9,8, y los colegios públicos un 2 o 3, pero depende de las habilidades, habilidad verbal y habilidad matemática.